Lo que ocurre, en definitiva, para hacerlo más rápido y llegar a la conclusión, es que al parecer este compuesto, por dos teorías que hay, directamente no aromatiza, no se convierte su estructura molecular. Si bien es un derivado directo de la testosterona, tiene una diferencia y por lo tanto cambia la interacción. Al parecer directamente no se convierte a estradiol, que es un tipo de estrógeno, ¿sí? Pero es el que más implicancia tiene en las cuestiones que vengo hablando del punto de vista psicológico, estado de ánimo y líbido. ¿Y por qué ocurre esto? Hay dos posiciones, hay dos teorías. Una habla o entendía en su momento de que este compuesto, en su cascada, ¿no? Bioquímica, terminaba convirtiéndose en otro metabolito. Es decir, esto lo explico rápidamente. Un compuesto, por lo general, o bueno, hay diferentes sustratos que terminan degradándose, convirtiéndose molecularmente y por lo tanto terminan siendo otro compuesto o algún residuo, llamemos así, de ese compuesto primigenio. Es decir, es lo que sería un metabolito, ¿sí? Entonces, esta hormona, al parecer, en su cascada bioquímica, en su degradación, terminaba convirtiéndose en un metabolito que tenía interacción con eh, la enzima aromatasa. Lo que al parecer acontecía es que terminaba funcionando como un inhibidor de la enzima. Si bien no en su totalidad, sí en una gran parte de esa enzima y por lo tanto al este metabolito de la boldenona impedir que el cuerpo genere la enzima que finalmente termina convirtiendo el compuesto en estrógenos, esto no ocurría, o por lo menos ocurría en un porcentaje mucho menor del que si este compuesto no estaría, terminaría aconteciendo. Así es que hay un famoso escritor que fue uno de los primeros que se toma como el manual de la cuestión sobre estos compuestos anabólicos, que es Leolin. Este, bueno, en su libro Anabolics, termina diciendo en una parte que la boldenona se convierte en un 58% menos a estradiol que la testosterona. Pero bueno, esta es como una primera aproximación al tema, es como una forma de entenderlo incipiente, tal vez originariamente, no es lo que a mí me parece que termina aconteciendo. Pero bueno, esta era una teoría, es que la boldenona termina, o un metabolito de la boldenona, termina actuando como un inhibidor de la enzima aromatasa y por lo tanto uno termina convirtiendo en el cuerpo, en diferentes tejidos, una cantidad de estrógenos mucho menor de la que terminaría convirtiendo de no estar presente este compuesto. Pero, a ver, después, lo que he visto en algunos estudios y sobre todo en análisis de sangre, eh, es que en verdad no sería que este metabolito de la boldenona termina funcionando como un inhibidor de la enzima aromatasa, sino que lo que al parecer ocurre es que la boldenona tiene mucha afinidad por la aromatasa, termina compitiendo con la testosterona que haya en el sistema, termina ganándole a este otro compuesto, a la testosterona, y por lo tanto tiene conversión la boldenona, pero no a estradiol. Lo que al parecer sucede es que, lo que he visto en algunos análisis de sangre, con un análisis que termina estableciendo correctamente cuáles son los valores, después voy a hablar de hay dos tipos de análisis, pero lo que al parecer termina aconteciendo es que la boldenona se convierte
pero no a estradiol, sino que se convierte a otro estrógeno que es el estrón. Y por eso es que he visto en algunos análisis de sangre que este otro estrógeno, el estrón, termina elevándose muy por encima del rango de referencia, de lo que debería haber en el sistema, y por el contrario, el estradiol está muy por abajo del rango de referencia de los laboratorios. Y esto es un poco lo que al parecer terminaría aconteciendo con la boldenona. No es que funcione un metabolito como un inhibidor de la aromatasa, sino que compite con la testosterona, termina ganando, termina siendo la boldenona la que va a ser convertida en su estructura molecular, pero se convierte a este otro estrógeno que es el estrón y no el estradiol. Y esto tiene muchas implicancias en lo que, bueno, ya vengo hablando sobre la salud mental, la libido, también en cuestiones cardioprotectoras, neuroprotectoras, es decir, toda la actividad parasimpática que ya he hablado de GABA, del 5-HTP, triptofano, la serotonina, toda la cuestión de reconstrucción, de estado de reparación, de descanso, en definitiva el sistema parasimpático que permite que todo el estrés oxidativo se vaya disipando y el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Todo esto, dado que este compuesto no termina convirtiéndose en estradiol, terminaría siendo improductivo, no terminaría siendo beneficioso o no terminaríamos teniendo todo el beneficio que podríamos tener de un nivel adecuado en equilibrio de estradiol. También, bueno, hay una cuestión en particular que la cantidad de estradiol también tiene implicancias en qué cantidad, por lo menos natural, ¿no? Evidentemente, qué cantidad natural se va a terminar tanto secretando en la hipófisis de hormona de crecimiento, como también en la cascada bioquímica, lo que se va a convertir finalmente en el hígado a el factor de crecimiento similar a la insulina 1, que va a generar todo tipo de mecanismos de crecimiento, ya sea la síntesis de proteína y la cuestión relativa a la densidad mineral de los huesos y todo otro tipo de, bueno, incluso cómo se terminan generando los telómeros en los huesos y diferentes mecanismos de acción que tiene la hormona de crecimiento y su generación del factor de crecimiento similar a la insulina 1 en diferentes tejidos. Esto está regulado por los estrógenos, más específicamente por el estradiol, y al no haber en el sistema, esto puede generar alguna complicación con la producción endógena de hormona de crecimiento e, insisto, de el factor de crecimiento similar a la insulina. Bueno, esto también evidentemente va a tener alguna implicancia en la movilización de ácidos grasos, la acumulación de grasa. En definitiva puede ser contraproducente no tener un nivel adecuado de estradiol que genere consecuentemente un buen nivel de estradiol. También, bueno, la boldenona tiene algunas cuestiones inconvenientes acerca de la toxicidad que tiene con los riñones. Todo esto habría que profundizarlo mucho en cuestiones médicas. No quiero entrar en esto. Quería básicamente hablar del tema de la interacción con la enzima aromatasa. Pero bueno, en definitiva, en ese sentido, ya sea cualquiera de las dos teorías, lo que hay que concluir de esto que estoy diciendo es que si se utiliza este compuesto, que es la boldenona, que es muy efectivo para generar hipertrofia,
Habría que ver si no sería conveniente adaptar, si es que se está utilizando algún tipo de bloqueador de estrógeno, es decir, Arimidex, anastrozol, Aromacin, o el bloqueador de estrógeno que se está utilizando. Sería conveniente, o bueno, es lo que yo haría en el caso de que haga un ciclo con boldenona. Bajaría la cantidad o la dosis de cualquiera de estos compuestos que bloquean los estrógenos, en virtud de que, ya sea por un mecanismo de acción, la inhibición de la enzima aromatasa en algún porcentaje elevado, o bien, que es lo que yo creo, la generación o la conversión por la enzima aromatasa de la boldenona en estrón y no en estradiol, sería, o es lo que yo haría, bajaría la dosis del bloqueador de estrógenos en virtud de que voy a tener mucho menos. Lo más probable es que si utilizo boldenona y además un bloqueador de estrógenos, lo que va a acontecer es que voy a tener el estradiol en un pozo. Voy a tener un valor de analítica lo más cercano a cero que se pueda dar, es lo más probable. O un nivel realmente muy bajo que traería varias complicaciones. Ya dije, no solamente en la cuestión de la hipertrofia meramente dicha, si es lo que a mí me interesa, simplemente generar músculo y ninguna otra cuestión en mi vida, o la cuestión del estado de ánimo, la libido fundamentalmente. Así que en ese sentido sería bueno que alguien pueda comentar si ha utilizado este compuesto, cómo se ha sentido, qué le ha pasado, si ha tenido una pérdida de libido en algún momento, si es más, se hizo las analíticas de sangre, en qué nivel tenía el estradiol. Si bien acá hay un tema interesante, que hay diferentes modos de hacer el análisis, ¿sí? Acá en la Argentina la verdad que no sé qué tipo de análisis se hace, pero a ver, son dos diferentes y que tienen una implicancia muy relevante. Hay un tipo de análisis que es en inglés, ¿sí? El electrochemiluminescence immunoassay, que la traducción sería el inmunoanálisis de electroquimioluminiscencia, que este es un análisis que yo entiendo que se debe hacer acá en la Argentina, que es un análisis un poco más básico, y dado que es básico, muchas veces lo que ocurre es que en vez de detectar los compuestos diversos, es decir, tanto el estradiol, el estriol como el estrón por separado, sino que lo que termina aconteciendo con este tipo de análisis es que detecta directamente el estradiol y no puede separar el estradiol del estrón. Entonces, si tenemos una cantidad de estrón muy elevada, lo que va a terminar apareciendo en este tipo de análisis es que el estradiol está alto, cuando en verdad es el estrón el que está alto y el estradiol puede estar en el piso. Pero como no tiene manera este análisis, que es un poco más básico, de discriminar ambos compuestos, lo toma como si fuese todo estradiol, entonces puede llevar a conclusiones equivocadas. Lo mismo puede ocurrir con este tipo de análisis cuando se pretende establecer qué cantidad de testosterona hay en el serum de la sangre, ¿sí? Si se utiliza algún compuesto como por ejemplo la nandrolona, que más adelante hablaré de ese compuesto, es muy probable que este tipo de análisis vaya a terminar estableciendo que la testosterona está en niveles muy elevados, cuando en verdad, si uno realiza algún tipo de ciclo con nandrolona, lo que va a ocurrir es que la testosterona va a estar en el piso. Va a haber
casi una cantidad inexistente de testosterona en el sistema. Lo que va a haber sí es nandrolona, pero no es testosterona. La interacción que tiene con los receptores androgénicos y en el caso de la nandrolona con los receptores de la progesterona no tiene nada que ver con lo que ocurre con la testosterona. Además de la cuestión mental, de motivación, del estado de ánimo, de la libido, como siempre hablo. Entonces lo que en verdad habría que hacer y establecer, ¿no? Primero, si acá en la Argentina hay algún laboratorio que haga este tipo de análisis. En inglés es el Liquid Chromatography en tandem with a mass spectrometry, ¿sí? La traducción de esto sería una cromatografía líquida en adición a una espectrometría de la masa. Este tipo de análisis es más específico y tiene forma de discriminar y separar los diversos compuestos que estoy hablando, es decir, el estradiol por un lado y el estrón por otro. Entonces habría que ver si, en definitiva, con el análisis que ustedes tengan, si les da que con la boldenona tenían un nivel de estradiol muy elevado, si eso efectivamente era así, o en verdad, dado que el análisis era básico, en verdad lo que tenían era el estrón muy elevado y el estradiol por el piso, que es lo que yo entiendo que debe ocurrir, ¿sí? Por esta interacción que tiene la boldenona con la aromatasa, que finaliza en la conversión a estrón y no a estradiol. También, bueno, al margen podría comentar que tal vez esto termine siendo así como consecuencia de que tal vez mucha gente termina consiguiendo alguna boldenona que en verdad es trucha, que no es el compuesto de verdad y que muchas veces está cortado o directamente no hay nada de boldenona y en verdad hay nandrolona que tal vez puede ser conseguida de una manera más sencilla, o tienen de ese compuesto, lo etiquetan como boldenona y lo venden como boldenona en el mercado negro, pero en verdad no es boldenona, sino que sería nandrolona, que tendría alguna implicancia en esto que estoy hablando de la conversión a estrón o generar este otro estrógeno en virtud de la interacción que tiene con la progesterona y demás. Tendría que explicar esto, pero ya se va a hacer demasiado largo. Pero la nandrolona, como ya he dicho en el caso de la trenbolona, no tiene esta posibilidad de convertir su estructura molecular por la enzima aromatasa en estradiol. Entonces podría que esto termine siendo la conclusión. Pero bueno, en cualquier caso, si la boldenona es legítima y uno termina utilizando un ciclo con este compuesto, lo más probable, ya sea por una teoría de los metabolitos que termina inhibiendo la aromatasa o lo que estoy diciendo en este video, que terminaría interactuando con la enzima aromatasa y convirtiendo el compuesto en estrón y no en estradiol, la cantidad de estradiol que tenemos va a ser mínima o directamente nula, y esto va a traer un problema en cuanto a todo lo que vengo hablando, pero fundamentalmente a la cuestión de la libido. Así que si quieren comentar un poco acerca de si han utilizado este compuesto y si han hecho el análisis de sangre, sería bueno. Bueno, nada más. Gracias.